Saludos a seguidores y simpatizantes de Cuadro de Honor de la Fotografía. Soy José Luis Álvarez. En esta tercera parte, José Luis Irigoyen nos comenta el interesante viaje que realizó a los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, expresamente invitado por el Frente Polisario. Para José Luis, el encuentro con los refugiados, su nobleza, su cultura, la forma de plantarle cara a la vida a pesar de sus dificultades, le supuso un antes y un después en su forma de ver las cosas. Dejemos que sea José Luis quien nos lo cuente. Bien, como lo veis, soy José Luis Irigoyen de nuevo, con un nuevo capítulo. En este caso es unas fotografías, una colección de fotografías sobre los campamentos saharauis en el Sáhara Occidental, y al cual fue un viaje rápido que hicimos de 5 días nada más. Un compañero y yo, él iba a hacer vídeo y yo a hacer fotografías, invitados por el propio Frente Polisario, que nos cuidó muy bien allí, nos puso un Toyota para poder desplazarnos por el desierto, porque aquello es el desierto, y luego pues estuvimos haciendo las fotografías. Estas fotografías están a disposición de quien quiera utilizarlas para hacer exposiciones, para reivindicar la situación del Sáhara, de los campamentos saharauis y de la gente que vive allí desde el año 75, cuando con la Marcha Verde el Estado español abandonó a los saharauis en las manos de Mauritania y de Marruecos. Entonces, esta gente quiere vivir a su manera. Ellos no son árabes, son saharauis, tienen un idioma diferente, tienen una cultura diferente y viven allí en unas condiciones durísimas, todo porque allí no hay absolutamente nada, es el puro desierto, en unas condiciones durísimas, pero han conseguido organizar todo muy bien, desde los ayuntamientos hasta las escuelas, pasando por un servicio sanitario dentro de sus posibilidades, hasta todo lo que queráis. Esta gente funciona así, y funciona sobre todo soportado en las mujeres, porque los hombres están movilizados, y más en este momento que otra vez están las hostilidades en marcha. Los hombres están movilizados y están en el ejército, y bueno, lo que viven es de la solidaridad internacional. Y ahora vamos a ir viendo unas fotografías que yo hice, todo en blanco y negro, en el cual vamos apreciando todo eso. Y empezamos a verlas. Esta es una persona que se preocupaba de la programación de la sanidad. Como veis, los locales son pues todos de adobe y en unas condiciones pues mínimas. Los críos que están en todos los sitios, como veis, es que llevan ropas diferentes, porque allí de día hace mucho calor, pero de noche hace mucho frío. Entonces viven, estos son los críos que al final son estas caras. Todos ellos van a la escuela, están totalmente escolarizados y aprenden, entre otras cosas, claro, por su propio idioma. Esta sería una escuela, una clase de una escuela, y aprenden, aparte del hassani, que es su propio idioma, que es diferente del árabe, aprenden también castellano y aprenden todas las cosas que se pueden aprender en una escuela. Aquí veis la maestra con la gente en la escuela. Como veis, no es una escuela como las nuestras, sino que es que las condiciones son pues absolutamente mínimas. Aquí veis más, estos son los críos con la maestra. Esto, para que os imaginéis, es el botiquín que tienen allí, con un mínimo de condiciones, porque claro, allí todo es ayuda internacional, entonces lo que no tengan pues no llega. Cuando haces un viaje de estos, en la mochila procuras llevar pues todas las cosas que allí les puedes dejar, siempre que, vamos, que no haya problemas en el avión. Normalmente no hay, porque son vuelos de Argelia, puesto que estos campamentos saharauis están en Argelia, están en la zona de Tinduf, en Argelia. Más fotos de la escuela. Como veis, ellos están en el interior, hay una cierta oscuridad, una cierta penumbra,
y sin embargo, pues en la calle se ve en la puerta, hay un sol de justicia. Las crías bailan, nos miran también, a veces se distraen como todos los críos del mundo. Y esto es un cementerio que hay un par de fotografías porque ellos llevan allí desde el año 75, intentando conseguir la independencia con un referéndum que la ONU aprobó, pero que Marruecos se niega a celebrar, ¿eh? Entonces están esperando pues allí y claro, ellos nacen y mueren. Otra foto del cementerio. Y bueno, dentro de una de las jaimas donde viven, que son estas tiendas de lona que en su día proporcionó la ONU, y bueno, ellos las arreglan, las mantienen y aparte de ello construyen sus pequeñas casas de adobe. Estaban bailando, estaban un poco de fiesta. Esto es un panorama de lo que hay allí. Estas dos mujeres que van por el desierto más absoluto. Dentro de la jaima, el suelo es arena, pero para cubrirse de la arena pues hay este tipo de alfombras. Pero la jaima es totalmente de tela, claro. Aquí vemos a la gente alegre, sonriente. No hay casi ni ganado, porque resulta que es imposible, porque no hay pasto. Entonces tienen unos pocos camellos, de vez en cuando aparece un árbol reseco como estos. Esto es una escuela, un crío en una escuela. Las escuelas han procurado construirlas, están construidas de adobe y serían, por decirlo así, las construcciones de mejor calidad. Este es el interior de una escuela en donde está toda la programación, los críos mirando y los medios que tienen, claro, evidentemente todo manual. Esto es para que os imaginéis, esto es una pequeña tienda, por decirlo de alguna manera, en donde tienes las cosas de más básicas, sobre todo baterías, sobre todo linternas y este tipo de cosas, porque allí evidentemente pues no hay luz. Bueno, esto es una zona en donde hay una escuela de educación especial, o sea, eso también lo cuidan allí, que un hombre llamado Castro, bueno, apodado Castro, que es este hombre que está aquí, lo creó para atender a la gente con necesidades especiales, cosa que para una sociedad en unas condiciones tan precarias es realmente asombroso. Esta es la escuela, aquí dice los que han venido, son la cantidad de niños, los que se han presentado, los que no se han presentado y como veis la fecha es del 2001. Es lo mismo que antes, es otra vista, pero ahora sin el amigo Castro, que aquí está el amigo Castro con el alcalde del campamento, bueno, de la Vilaya de Esmara. La Vilaya al final es un ayuntamiento dentro de su constitución. Aquí vemos más los niños, la maestra con los niños, como en todo. Esto es una de las escuelas, esto sería el patio. Bueno, esto es el Toyota que nos puso el Frente Polisario a nuestra disposición, con este hombre que hacía de chofer, que realmente era comandante en el ejército, pero entonces estaba de vacaciones, y esto es una gasolinera. Estamos cogiendo gasolina o gasóleo para el Toyota. Esta gente que está aquí, para que veáis, se observa donde están, en el desierto, no hay absolutamente nada, ¿eh? Aquí lo que ocurre es que esta gente está esperando que llegue algún camión para poderles transportar de un campamento a otro. En los campamentos viven alrededor de 250.000 saharauis, distribuidos en todos los campamentos. Aquí esta gente está lo mismo, están, por decirlo de alguna forma, esperando al autobús, que no es autobús, que es un camión y que seguramente llegará, pero no se sabe cuándo. Ya se empiezan a ver los campamentos. El suelo es así, es pedregoso, ni siquiera es arena, solo en algunos sitios hay arena, la mayor parte es pedregoso. Ellos han montado una radio y también ahora últimamente tienen una televisión, una radio que les permite mantener informada a la población. Entonces, esta radio estaba montada en un edificio de adobe y dentro un contenedor y dentro la radio para evitar pues, que la arena, que lo llena todo, pues estropee todos los equipos. Aquí está el operador de radio, allí están haciendo alguna entrevista. Bueno, esto es una cosa típica en la cual, pues en medio de una zona, pues hay un depósito que seguramente pues puede ser agua o puede ser gasoil, porque
todo es así, y al fondo se ven algunas casas del campamento. Bueno, esta es una de las chicas de la familia donde estábamos, y entonces está manejando muy entretenida la cámara de vídeo de mi compañero. Estas son dos chicas, una de ellas también con la cámara, una de las chicas. Los saharauis llevan una cosa que se llama melfa, que es esa especie de manto que llevan o con la que se están cubriendo, pero que cuando se cubren la cara no es como en los países árabes, que es una cuestión de mantener la discreción y demás, que al parecer dicen algunos que su religión les obliga, sino que se protegen con esta melfa de la arena del desierto, porque hay unas tormentas impresionantes. Esta es la gente. Esta era la hija de la casa, esta era la madre de la casa, que era viuda, su marido había muerto en la guerra. Bueno, esto era un intento que se hizo y que cuando llegamos nosotros ya estaba totalmente depauperado, de crear un huerto sacando aguas subterráneas, con los cuales regaron bastantes cosas. Aquí se vean los equipos de bombeo, bueno, algo de los equipos de bombeo. Crearon este huerto para intentar, pero era el agua que sacaban, que era agua, tenía un problema. Las primeras cosechas funcionaron, pero el agua era salada, salobre, y entonces al final acabó arrasando todos los cultivos. Hubo un momento en que algunas zonas o algunas cosas eran capaces de crecer incluso en ese agua, pero posteriormente todo acabó. Bueno, esto es una de las muestras terribles de lo que pasa. Esto tiene lo que llaman un museo de la guerra, en donde tienen los equipos militares que conquistaron a los marroquíes antes de que los marroquíes empezaran a construir el muro de arena para separar los territorios liberados, en los que, además de que es parte del Sáhara, pero que no tiene Marruecos capacidad de actuar porque están los saharauis, y entonces construyeron un muro de arena de ni se sabe los kilómetros, para intentar separar y que los saharauis no pudieran entrar en el resto de su territorio. Esto es una de las cosas terribles. Los marroquíes sembraron toda la zona de minas antipersonales, y para vergüenza nuestra, muchas de ellas están fabricadas en este país. Más equipos militares, más minas antipersonales y más equipos militares. Pero además de la cuestión militar, ellos también procuran llevar el campo de la cultura, pues algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, tienen un estudio audiovisual y en el cual además nos muestran los cuadros de algunos artistas locales. La niña, la madre, otra vez el desierto, la jamada, como llaman ellos, en lo cual, como veis, es que es el desierto más absoluto. Las chicas, otra vez la chica en el desierto. Esto es un poco siempre contrapunto de que están en el desierto, están perdidos en el desierto. Bueno, la televisión, que empezaron entonces, cuando yo estuve allí en el 2001, empezaban a tener una emisión, pues era, por decirlo de alguna forma, una de las pocas diversiones que tenía la gente, porque allí no tienen nada que hacer, porque es que, claro, no se puede ni trabajar el campo, porque el campo no tiene agua. Entonces no hay nada que hacer, o hay muy poquitas cosas que hacer, luego veremos algunas, y entonces la televisión les servía de entretenimiento de alguna manera. Más gente. Al final me recreo haciendo fotografías con las luces salvajes del exterior y las penumbras del interior. Aquí la vemos con la melfa tapando la cara, porque ese día este era un hombre, un saharaui. Esto es otra parte del desierto, en donde, para enseñarnos cómo seguía siendo, pues nos llevaron en el coche para que viéramos, tomamos un té que nos prepararon allí mismo en el desierto, pero es que es así. En este caso es una zona que había cierta arena, como se ve. Yo con estas fotos lo que quiero es que la gente sea consciente de en qué condiciones vive esta gente. Bueno, pues todos los vehículos que hay son de ayuda internacional, que ellos procuran mantenerlos con todas sus habilidades, y entonces pues aquí se ven al fondo un poco los campamentos, luego veremos algo más, pero como veis, gente, son fotografías, al final soy fotógrafo, y aquí pues es pues un taller mecánico en donde en el suelo están repartidas pues todas las piezas que luego tratarán de aprovechar.
Aquí empezamos a ver los campamentos con las casas de adobe, con las jaimas. Bueno, esta es una zona en donde aquí tenían algunas cabras. Y cuando yo pregunté, bueno, sí, pero las cabras ¿qué comen? Porque aquí no hay nada para comer. Y me dijeron que es que las cabras comían el cartón de las cajas de la ayuda internacional y con eso se alimentaban. Aquí están las cabras. Eso es parte de un campamento, una casita, una casa en construcción, las jaimas, más vistas, pero siempre, esta quizás es más expresiva, siempre están las jaimas, al lado están las pequeñas construcciones de adobe, con sus pequeñas letrinas, porque claro, tampoco hay otra cosa, con los depósitos de agua que les traen todo en aljibes para poder utilizarlo. El agua es un bien precioso, porque allí hay poquísima, allí no hay, solo hay la que les llega de la ayuda. Aquí es la jaima, aquí pues otra, el taller mecánico, ahí hay un Land Rover y entonces pues estaría en reparación. Aquí está, se ve que está en reparación. Aquí se ve el transporte, pues ya han encontrado un camión y ahora pues se trasladan. Bueno, niños en todos los sitios, el transporte de nuevo, niños. A la izquierda esos dos depósitos son dos depósitos de agua de los que le rellenan pues tipos de gente. Este muchacho construyendo adobes, preparando adobes para luego construir las construcciones suyas, las pequeñas casas. Esta es una de las iniciativas que tenían entonces, que es que habían construido unos telares con el fin de que las mujeres pudieran trabajar y tener algo que hacer, porque este tenía pues dos aspectos. Uno, que fabricaban alfombras, pero otra cosa que al final trataban de venderlas, pero al final otra cosa es que la gente empezara a estar ocupada, porque es uno de los grandes problemas. Por eso una de las cosas que nos pedían es que si pudiéramos enviáramos revistas, de cualquier tipo, revistas para poder leer. Es gente que, como he dicho, ha pasado todo por la escuela, no hay analfabetismo, por lo tanto todos son capaces de leer. Aquí algunos de los tipos de las alfombras que hacían. Bueno, aquí dos personas, las luces a veces son pobres porque es lo que había hablado, un contraste salvaje con la luz de fuera y las penumbras interiores. Otro tipo de, vamos, dentro de aquello. Como soy fotógrafo, a veces juego con las sombras y las luces y las formas. Los niños, este niño ya tenía un balón y nos lo enseñaba. Una niña. El Museo Nacional, tienen un pequeño museo nacional en donde intentan guardar pues todos los artilugios y útiles que han usado durante toda su vida, porque esta gente ha sido durante muchos años, era gente más o menos nómada, que se asentó en la zona del Sáhara Occidental y allí construyó su país, que en los tiempos de la dominación española pues era una provincia española, todos ellos tenían carnet de identidad española, muchos lo conservan, por eso muchos saben castellano, y luego cuando les abandonaron allí tras la Marcha Verde o con la Marcha Verde, pues siguen conservando las cosas que pueden para mantener su cultura y su idiosincrasia. Aquí tienes algunos de los artículos de ese museo, otros, en primer término las rosas del desierto, más útiles. Esto era el interior de una jaima, entonces se duerme en colchonetas, o si no en la propia alfombra, y en el exterior, como veis, el sol era absolutamente salvaje. El café, pero sobre todo el té en el primer término, más gente. Esta mujer nos va a preparar un té, es una ceremonia, los niños, o sea, las mujeres, los críos que juegan al fútbol donde pueden, y en este caso pues tenían un balón. Aquí estaba el muchacho con su balón y aquí ya son dos que posan como si fueran los mejores delanteros del mundo. El estudio audiovisual lo vemos otra vez aquí y aquí ya son fotografías un poco descriptivas. Estas personas, estas dos y muchas que veremos después, están esperando la llegada del butano, que es su único combustible, que también por supuesto es de ayuda. Todo llega allí porque aquí ha llegado el butano. Aquí están, y las mujeres están esperando con sus bombonas vacías, sentadas esperando a que llegue la hora de la repartición, a la hora de la distribución. Otra vez vemos otro botiquín,
similar al anterior en otro campamento. Aquí ya está una persona que es una mujer, ya tiene su listado y ya tiene sus bombonas de gas, y ahí tienen las mujeres que se van acercando a las bombonas de gas para recoger las suyas y llevárselas. Esto es pues una jaima, realmente la jaima donde estábamos, y en esta jaima concretamente ya empezaban a tener células solares con los cuales empezaban a tener una pequeña luz, con lo cual pues enchufaban la televisión esa que hemos visto y alguna pequeñísima luz dentro de las jaimas. Una panorámica del campamento. Claro, es que se ve muy lejos, pero es que en estos campamentos viven, ya he dicho, en los 5 campamentos que hay viven 250.000 personas. Entonces son extensísimos. La ceremonia del té, nos está preparando un té. Conmigo se reían mucho porque yo me sentaba como ellos, cruzando las piernas sin ningún problema, y además me gustaba mucho el té, que me gusta, y bebía mucho. Y entonces una vez les encontré que se reían, me miraban cómo tomaba té y cómo estaba sentado y se reían. Y les pregunté por qué se reían. Y me decían, es que te sientas como nosotros y bebes té como nosotros. Otra panorámica del campamento, son enormes porque claro, no tienen altura. Otra panorámica del campamento con las jaimas y con las construcciones de adobe. Esto es la cocina, en donde cocinaban, ahí ves las bombonas, la cocina que tienen y los pocos instrumentos de cocina que tienen pues para prepararse la comida y demás. Aquí tienen algunos cacharros más de cocina. Todo, como veis, son condiciones mínimas, con construcciones de adobe. Aquí ves la jaima de antes y en este caso ahí se ve la célula solar que carga una batería con la cual luego se pueden hacer algunas cosas. Bueno, y esa es una foto que es la bandera de saharaui en un sitio en el que, bueno, entraba el sol por arriba y por eso está esta especie de textura, en la cual la bandera saharaui tiene arriba el color negro, en medio blanco, abajo verde, y la pirámide o el rombo este es de color rojo. Ellos dicen que tienen el color negro arriba porque todavía no son independientes, pero que cuando sean independientes el color verde lo pasarán arriba, es decir, darán vuelta a la bandera. Aquí, estos son gente de la Escuela de Educación Especial que hemos visto antes. Bueno, pues esto fue en un festival que organizaron, porque organizan sus festivales, en este caso de música, en el cual, pues aquí están las mujeres viendo el festival, aquí están las cantantes, aquí está Marian, que fue una cantante que se hizo famosa, cantaba, grabó discos y en este caso ya falleció. Aquí la gente oyendo Eso, como veis, ninguna tiene ningún problema para que se les saque fotografías, al contrario que en muchos países árabes. Insisto, ellos no son árabes, son saharauis y tienen idioma propio, el hasaní. Aquí están bailando, estamos de fiesta, la niña nos mira, hay caras de todos los tipos, es muy curioso. Bueno, es el mismo festival. Bueno, habéis visto las fotografías que yo saqué, bueno, realmente saqué muchas más durante los 5 días que yo estuve allí. Yo allí lo que sentí es pues una gente que quiere vivir a su manera, quiere ser independiente y con una enorme dignidad, que dan todo lo que tienen, aunque no tienen casi nada, y una gran solidaridad. Eso es lo que yo me encontré en los campamentos saharauis. Por desgracia, han vuelto a la guerra porque ahora mismo están en guerra con Marruecos al no haber conseguido que se celebrase el referéndum que en su día aprobó la ONU. Sin más, porque esto es, de alguna manera, yo creo que en las fotografías se refleja un modo de vida, una situación muy complicada, una situación muy dura, pero que ellos se atreven y se han atrevido a llevar a cabo, llevar adelante y vivir, como digo, con una enorme dignidad. Sin más.